a mi canal. Una vez más te doy la bienvenida y mi nombre es Gabriela Mancini. El desafío de hoy es crear un modal box sin tener que usar JavaScript. Utilizaremos solamente HTML y CSS. La idea es conseguir un modal box, como estamos viendo ahora en pantalla, donde es puro HTML y CSS. Aunque no lo creamos, esa funcionalidad no va a ser creada con JavaScript. Para comenzar, vamos a abrir nuestro IDE. En este caso, el que yo utilizo es el Visual Studio Code. Y empezamos en nuestro bien conocido archivo HTML con su estructura básica. Lo enlazamos con la hoja de estilo, como ya sabemos hacerlo. Y vamos a testear los resultados en nuestro navegador. Y con esto ya tenemos todo listo para comenzar a trabajar. Para mostrar o ocultar el modal box, vamos a recurrir a una pseudo clase que nos va a permitir dar ciertos estilos cuando el input de tipo checkbox, es el que vamos a utilizar, esté en cierto estado. ¿Cuál les parece que es esa pseudo clase? First Child, Hover o Checked. Si elegiste Checked, respondiste muy bien. Esa pseudo clase es la que nos va a permitir escuchar cuando el checkbox fue seleccionado y en ese estado se le darán ciertos estilos de CSS. Observemos que cuando hago clic, cuando cliqueo en el label, el checkbox toma su estado de chequeado también. Esto se debe a que nosotros hemos utilizado el mismo valor en el for y en el ID. En el for del label es el atributo típico del label y en el ID, que es el atributo que le estamos asignando al input. Es decir que no necesitamos el checkbox para poder trabajar con el estado de chequeo, ya que podemos utilizar tranquilamente el label. Vamos a pasar por consola el checkbox, llamamos a ese elemento y veamos que el atributo checked está false por defecto. Vamos a hacer clic en el label, volvamos a llamar por consola al checkbox y habiendo hecho clic en el label y no en checkbox como vimos recién, vamos a ver que tiene el atributo checked en true. Y acá confirmamos lo que habíamos dicho recién. Ok, entonces vamos a darles ciertos estilos a ese label y le vamos a indicar al navegador que queremos que el label de ese checkbox va a tener como ciertos colorcitos y le vamos a agregar un padding para que se asemeje para el usuario a un botón. ¿Cuál es el lector que yo necesito? Que hace referencia específicamente al próximo hermano de ese checkbox. Es decir, que yo tengo checkbox y quiero que los estilos le afecten al hermano contiguo, al que le sigue de ese checkbox, que como vemos en nuestro archivo HTML es label. Entonces, el signo mayor o la virgulina. Perfecto. El signo más es el que va a seleccionar el label hermano próximo de ese checkbox. Ok. Entonces ya le di unos estilos de color de fondo, color de unos bordes redondeados y un padding. Ahora vamos a ir al segundo desafío, que la idea es que cuando yo haga clic en ese label y el checkbox entonces va a estar en estado de chequeo, me aparezca por ahora un contenedor del modal con una pequeña transparencia y que quede fija en la pantalla. Luego haremos un hijo, que va a ser modal box, pero por ahora necesito un contenedor que me cubra el 100% del alto y el ancho del viewport. Además, este contenedor tiene que posicionarse por encima de todos los elementos que tenemos en ese documento abierto. Así que tenemos como varias cositas para ver. Y le vamos a dar un color de fondo con una transparencia alfa
Por supuesto todavía no se nos va a estar viendo porque no tiene un contenido que le dé un alto y tampoco se lo hemos especificado nosotros. Hemos dicho que lo que queremos que sea todo el alto y todo el ancho del viewport, entonces le vamos a hacer 100 VH y del ancho 100 VW. Ahí lo tenemos. También dijimos que no queremos que se mueva cuando hacemos scroll, que siempre se mantenga en esa posición. Entonces vamos a tener que sobreescribir la posición estática que traen por el defecto los elementos HTML y vamos a tener que elegir entre tres. ¿Cuál elegirías? Position Absolute, Relative o Fixed. El Absolute o el Fixed, los dos lo que hacen es que salen del flujo natural del documento y toman otros tipos de puntos de referencia para posicionarlos. En este caso nosotros como queremos que se encuentre fijo, vamos a usar el fixed y le vamos a tener que agregar que se encuentre, que se posicione bien arriba y a la izquierda, tomando como referencia el viewport. Entonces left 0 y top 0. Lo que nosotros tenemos que hacer es que este modal container se vea solamente cuando hacemos clic en el abrir modal. Entonces lo que vamos a hacer es por defecto darle un display none y que solamente se vea cuando yo haga clic ahí. Entonces le vamos a decir al navegador que cuando el modal toggle, es decir, ese input de tipo checkbox que nosotros hemos escondido, esté chequeado, busque un hermano, por eso la virgulina, que se llama modal container y le dé display flex. Yo estoy utilizando display flex porque para posicionar después elijo el modal que va a contener el texto y la imagen, voy a utilizar flex. ¿Estamos? Entonces display flex, probemos y funciona a la maravilla. Muy bien. Voy a refrescar para que hagamos desaparecer nuevamente el contenedor del modal, porque la idea es que solamente que por defecto esté escondido y solamente se abra cuando yo hago clic aquí. Entonces vamos bien. Vamos a construir, como teníamos visto al principio, una cajita donde le voy a poner un texto, una cruz, una imagen. Entonces, dentro de modal container vamos a crear un div con la clase modalBox y le vamos a crear, fíjense que primero voy a empezar por el título y la imagen y después voy a ir por la crucecita porque la crucecita de cierre tiene algo muy especial. Una imagen de zapatillas, esto es lo que vamos a vender, un título de tercer nivel y un párrafo con nuestro famoso lorem ipsum. Muy bien. Ahora yo voy a crear la cruz de cierre y fíjense qué etiqueta voy a utilizar. Voy a utilizar el label. Y lo voy a enlazar justamente con ese input de tipo checkbox que nosotros habíamos escondido. Y le voy a dar una clase propia para dar estilos. Entonces, al estar enlazado, cuando yo hago clic aquí, voy a cambiar el estado de chequeo y al cambiar el estado de chequeo se va a ocultar automáticamente el contenedor de modal. Vamos a probar. Acá está chequeado. Hago clic en la cruz, cambio ese estado de chequeo. Va a estar deschequeado y cuando está deschequeado por defecto el contenedor del modal y todos sus hijos desaparecen. ¿Vieron qué bueno? Que me encantó a mí. Tranquilamente podemos trabajar con los eventos JavaScript dentro del mismo modal. Incluso he creado un botón de compra donde utilicé la etiqueta de botón, le di un ID y un pequeño script donde llamamos a ese botón con query selector y con el add event listener le decimos que si se hace clic sobre el botón comprar, dispara una alerta y vemos que funciona perfectamente. Es decir, que podemos trabajar sobre esta cajita de igual manera que si tuviéramos la funcionalidad de JavaScript para poder abrirla o cerrarla. Vean en qué poquito cantidad de código, qué efectivo que es y es bastante simple.
Yo le agregué unos estilos más después, como para que sea un poquito más estético. Y todo este código que tengo acá lo estoy subiendo a GitHub y poniendo el enlace acá abajo por si ustedes lo quieren descargar y practicar y darle su propia personalidad a este proyectito o implementarlo en el que ustedes están haciendo. Muchas gracias por haber terminado de ver el video y por haberme acompañado y participado en las respuestas y en las dudas que ustedes tuvieran. Cualquier duda que tengan, lo escriben acá abajo. No se olviden de darle like, de compartir y de suscribirse si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.